Muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso de evaluación. En esta noche nos encontramos reunidos, dada la convocatoria que hace nuestra directora de curso, la doctora Laura Sainz, quien ha invitado a un experto en el tema de evaluación para que esta noche comparta sus conocimientos y a partir de ellos pues nosotros podamos ampliar esos conocimientos que ya hemos ido adquiriendo en el curso y con los cuales hemos venido desarrollando las diferentes actividades. Esta es una conferencia muy completa, detalla elementos muy importantes que hemos desarrollado dentro de los contenidos del curso y sabemos que van a ser de una fuerte utilidad para ustedes. Mi nombre es Vicky Humada, soy docente del curso. También se encuentra con nosotros otros tutores del curso y agradecemos a todos los estudiantes que están haciendo presente en este momento y también pues a los estudiantes que posteriormente mirarán en esta web en el enlace que se les va a compartir al interior del curso. Me permito presentarles al doctor Humberto Guerrero Rodríguez, quien esta noche nos va a acompañar para presentar el tema la evaluación del aprendizaje. El doctor Guerrero es químico de profesión, magíster en educación y candidato a doctor en un doctorado pues, de educación. Actualmente él es paracadémico del Ministerio de Educación Nacional y labora en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, participando como miembro activo del Sistema Nacional de Evaluación. En estos momentos, doctor Guerrero, le agradecemos mucho su participación, el apoyo que nos da en el curso con este tema y a partir de este momento pues, el micrófono es suyo para que comparta esta experiencia con los estudiantes. Muchísimas gracias, doctora. Les agradezco también a los colegas que están al otro lado de los computadores. Espero que los aportes que le haga en este momento en la conferencia sean de bastante utilidad. Estos han sido un poco ganados a la experiencia, básicamente mirando como uno de los desempeños que normalmente los docentes se tiene que hacer en relación a tomar decisiones sobre lo del aprendizaje. Sí, parece que a nosotros nos interesa en un momento dado como miembros de una comunidad educativa poder tener herramientas que nos permitan tomar decisiones acerca de si las actividades que hemos realizado con los estudiantes y los estudiantes han realizado un proceso, digamos, eficiente y eficaz en su proceso de aprendizaje. En esta lámina, que es una lámina que tiene como más propósito mostrar de pronto un poco los panoramas de lo que es el sentir de la evaluación que hemos tenido nosotros como estudiantes también, y en algún caso también como docente, porque pues preparar una evaluación muchas veces implica tener una serie de condiciones que ya más adelante las miraremos y que generan de pronto situaciones de tensión. Al lado izquierdo abajo ustedes encuentran una imagen de Mafalda donde se piensa, digamos que es como el reflejo de lo que realmente ocurre cuando a uno le hablan de la palabra examen. Vamos a presentar un examen, entonces eso nos vuelca a nosotros una serie de sentimientos que a veces son sentimientos encontrados, porque pues es como el momento de rendir cuentas, ¿no? Sin embargo, a la derecha de la lámina, pues ustedes encuentran también como un grupo de trabajo que está como poniéndose de acuerdo para desarrollar algún tipo de actividad. De alguna manera podríamos empezar a pensar que la evaluación debe también ser parte del proceso colaborativo, no tanto digamos en el sentido negativo que pueda tener un proceso colaborativo en la evaluación y que tradicionalmente se ha manejado, y es el hacer la trampa, ¿no? Más bien es para poder mirar como el ejercicio, la imagen que está arriba de la lámina, donde vemos un cerebro humano, en la cual pues aparentemente hay otras personas, pero que son más bien como la representación de las ideas, que buscan salir de un laberinto, que de alguna manera en ese laberinto va a manifestar algo productivo.
yo creo que esa es como la idea un poco que debemos tener nosotros en la evaluación. ¿Qué es lo que yo les quiero a ustedes como compartir en esta noche? Yo quiero compartir como unos 6 puntos fundamentales que yo creo que deben de tenerse en cuenta cuando estamos nosotros haciendo ya el proceso de evaluación como tal. Muchas veces nos hemos encontrado que la evaluación se vuelve un procedimiento nada más. Es como una técnica, una metodología que hay que seguir para tratar de obtener, digamos, de alguna forma, un instrumento de evaluación que nos permita a nosotros hacer una medición. Pero ahí hay unas situaciones también particulares que tenemos que mirar. Entonces, por esa razón, arrancamos un poco con el aprendizaje. ¿Qué significaría un poco para la evaluación el aprender? Y de alguna manera establecer desde ahí cuáles serían las interacciones que existen entre aprendizaje y evaluación. Y de alguna manera de ahí también derivar cuáles son los tipos de evaluación, pues que yo creo que todos ya los conocemos. Y ya miramos en definitiva cómo sería o cómo puede ser más articulado ese proceso en el diseño de evaluación para tratar de obtener unos resultados. Muchas veces en la experiencia que hemos tenido como docentes o incluso también cuando vamos a afrontar el desarrollo de un proceso de aprendizaje, digamos nosotros nos quedamos ahí hasta en el 5.º paso y rara vez nosotros pasamos del 6.º. El 6.º es algo que tenemos que comenzar a mirar, que tiene que jugar un papel fundamental en la evaluación y es revisar los resultados. Los resultados no solamente le sirven al estudiante para decir, o nosotros decirle, oiga, usted pudo aprobar el curso o definitivamente le tocó repetirlo, sino más bien ahí se tiene que mirar unos procedimientos de pronto un poco hartos porque son del tipo matemático, pero que de alguna manera, si se hacen, nos puede a nosotros dar una información valiosísima sobre realmente cómo fue que los estudiantes afrontaron su proceso de aprendizaje, cómo fue que nosotros pudimos lograr un relativo éxito con el diseño instruccional o con la creación del ambiente de aprendizaje donde estuvimos desarrollando las actividades y en últimas pues tomar decisiones de mirar cuáles son los aspectos que tenemos que mejorar. De alguna manera eso también está aún también las situaciones de mirar de mirar lo que significa el proceso de evaluación. Yo creo que en este momento tratemos como de hacer una especie de diálogo y en ese diálogo pues lo ideal sería que si en un momento dado ustedes necesitan hacer alguna interpelación para tratar levantar la mano para hacer alguna pregunta, lo hacen y de alguna manera pues yo suspendo la presentación y procedemos a hacer el diálogo y luego continuamos con ella. Así que tranquilos, no se preocupen en el sentido de que va a ser una charla aburrida, sino que de alguna manera tenemos también la posibilidad de establecer algún tipo de interactividad para indagar algunas cositas que son muy específicas y que son de interés nuestro. Vamos entonces ahora a comenzar ya con la primera parte. ¿Qué significa el aprendizaje? Bueno, yo creo que aquí el aprendizaje tiene unas características fundamentales, que son como los tres escalones que ustedes ven ahí. No los he querido colocar en una secuencia porque es que eso todavía nosotros no sabemos realmente qué es lo que ocurre cuando estamos aprendiendo. La neurociencia en este momento, y que se está desarrollando también un poco con la neuropsicología, todavía no tiene claridad de cómo es que nosotros procesamos la información y cómo esa información se introduce dentro de la misma memoria y nos permite a nosotros utilizar después esa información para resolver problemas, que básicamente eso sería como en última lo que es el aprendizaje, ¿no? Y que definitivamente nos permitiría a nosotros responder la pregunta que está en el óvalo de abajo. ¿Realmente se ha aprendido? Yo creo que ese es el sentido que debe tener la evaluación. Poder nosotros responder con certeza que después de haber terminado un proceso de aprendizaje con nuestros estudiantes, realmente podemos decir, oiga, todos aprendimos, ¿no? Porque al fin y al cabo, así sea el docente quien diseñe el ambiente de aprendizaje, de alguna manera cuando está haciendo el acompañamiento, él está revisando si lo que él pensó, si lo que él planeó, realmente apuntó a la meta de aprendizaje que se quiere. Yo aquí les traigo una definición de Shum del 2012, creo que es un libro que ustedes ya algo conocen, donde hay una definición bien interesante de lo que es el aprendizaje. De esa definición no me voy a detener a leerla porque pues, ahí está la diapositiva. Yo quiero destacar 3 aspectos fundamentales de lo que significa el aprendizaje. En primer lugar, hay cambio.
No es lo mismo iniciar un proceso de aprendizaje después de verlo y luego después de haberlo culminado. Nosotros nos damos cuenta que debe haber algún cambio. Hay un cambio en conocimiento, hay un cambio en habilidades, hay un cambio en actitudes. Además, para que realmente sea un aprendizaje, debe perdurar a lo largo del tiempo. Aquí en ese sentido puede tener significancia lo que es el aprendizaje significativo. Un aprendizaje que se involucra dentro de la estructura cognitiva del individuo y que se queda en la memoria de largo plazo para ser utilizada después en nuevas experiencias que se estén realizando en la vida. O sea, el aprendizaje es lo que nos ha permitido a nosotros como humanos poder afrontar el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Y de alguna manera, pues esos aprendizajes son los que nos han permitido tener las circunstancias que en este momento tenemos, ¿no? Y lo más importante, el aprendizaje siempre es un acto experiencial. Es un acto experiencial entre el individuo y su entorno. Y en ese entorno implica trabajar con recursos, trabajar con otros individuos y resolver problemas que en un momento dado en ese entorno se nos pueden estar presentando. Miramos ahora qué significaría el proceso de aprender. Para el proceso de aprender, actualmente nosotros tenemos 3 teorías de aprendizaje que son, digamos, las más reconocidas. En este momento también, un poco con lo de la neurociencia, hay también ya hay modificaciones un poco en las mismas teorías de aprender, porque ya, digamos, en un momento dado sabemos que ocurren a nivel cerebral y que en ese cerebro hay la necesidad de efectuar un tipo de conexiones, y esas conexiones específicas son las que en un momento dado hay que saber activar para poder hacer un aprendizaje perdurable. Pero ya todos conocemos lo que es el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. El conductismo fue quizás la primera, la primera aproximación teórica que trató de explicar el proceso de aprendizaje y que de alguna manera todavía tiene alguna vigencia en los diseños de ambientes de aprendizaje, sobre todo en los ambientes virtuales, donde muchas veces lo que se hace es tratar de generar sistemas inteligentes que den unos estímulos para que la persona que está frente a ese estímulo realice una actividad y con esa actividad exista un cambio de conducta, y ese cambio de conducta es el que es sometido a una evaluación. Digamos que esta es una aproximación bastante simplista para poder entender lo que significa realmente aprender. O sea, desde acá ya estamos dándonos cuenta que aprender significa un cambio que no sabemos todavía qué es, pero para el conductismo, por esa razón se deriva su nombre, fue una conducta. Entonces, queremos que una persona que no domina una conducta, después de que haga esta experiencia, logre dominar esa conducta. Y cuando ya la domina, entonces nosotros decimos, aprendió. Una rechazo que, digamos, estuvo corriendo también muy al tiempo del conductismo fue el cognitivismo. Desde el cognitivismo ya estuvo trabajando un poco con las ideas de Piaget, que nosotros tenemos una estructura mental, y que esa estructura mental de alguna manera puede ser modificada, y que esa modificación ocurre al interior del individuo. ¿Qué significa ese cambio que hay adentro? La creación de una nueva estructura mental, donde ya se hace la acomodación de esos conocimientos y que en un momento dado puede estar definiendo una nueva forma de resolver o de hacer las cosas. Finalmente está el constructivismo, que digamos es tal vez una de las corrientes que en este momento están actuando, por lo menos en la UNAD se dice que es uno de los propósitos institucionales en los cuales se tiene que desarrollar el aprendizaje, donde básicamente funcionamos es como una proposición para aprender. Aquí ya implica tener una actitud motivacional por parte del aprendiz. El que quiera aprender ya trae en sí mismo, en su estructura mental y en su actitud, una decisión por querer aprender. Y ese querer aprender se tiene que dar dentro de un contexto, porque se supone que aquí nadie lo va a enseñar, sino que en el constructivismo, como su nombre lo indica, se requiere que haya una construcción del saber, o sea, una construcción significativa que ocurre a nivel individual y social. O sea, de alguna manera, en los procesos de interacción social, que en última es la educación, debe estar ocurriendo el aprendizaje. ¿El aprendizaje para qué? Para adquirir lo que en un momento puede ser una competencia manifestada en términos de saberes, habilidades y actitudes que son significativas. ¿Qué significa
significativo, que en un momento dado, cuando se va a resolver un problema, los aprendizajes que ya están incorporados en la estructura mental del individuo, junto con sus actitudes y sus habilidades, se recogen y entran en acción para resolver ese problema, para resolver esa situación que en un momento dado está definida. No voy a profundizar más acá, porque digamos esto ya sería objeto de otra conferencia, tratar de hacer una comparación de las 3 teorías de aprendizaje, incluso pues tratar de incorporar las nuevas percepciones de la neurociencia, pero como les digo, ya eso ya es un tema un poco más específico que ya se nos sale un poco digamos del objetivo de esta charla. Esta charla lo que yo pretendo es que en un momento dado veremos de dónde es que nace la evaluación y por qué la evaluación tiene que estar asociada al proceso de aprendizaje. Vamos entonces ahora como a entender qué significa el proceso de aprendizaje y sobre todo digamos desde la perspectiva del docente. Es una diapositiva que yo la construí un poco pensando en ese ejercicio como nosotros como docentes. Porque en un momento dado, si nosotros estamos trabajando con cualquiera de las teorías del aprendizaje, de alguna manera el docente siempre tiene que diseñar algo. Así sea en el constructivismo, cuando hace la proposición para aprender, él debe de hacer un diseño que en un momento dado comparte con sus estudiantes para poder hacer la motivación, para poderlos motivar, para poderlos incorporar, digamos, de manera muy activa al proceso de aprendizaje. Porque en el constructivismo nadie enseña a nadie. Todos hacen un proceso de enseñanza entre sí. Entonces, comparten, interactúan, modifican, cuestionan, vuelven y preguntan, vuelven otra vez de nuevo y generan condiciones para volver a construir otro nuevo conocimiento. Se coloca otra vez ese nuevo conocimiento digamos, en prueba para poder saber si realmente se utiliza o no, que en últimas viene siendo algo parecido a como el hombre ha construido la ciencia. La ciencia es resolver preguntas. Entonces, cuando resolvemos la pregunta, hemos encontrado una posible respuesta, esa posible respuesta se coloca en tela de juicio y en un momento dado vuelve otra vez de nuevo y se hace la experiencia para verificar si es cierta o no. Y de alguna manera se van construyendo las teorías. Entonces, ¿qué significa el proceso de aprendizaje? Bueno, que nosotros lo podemos diseñar. O sea, si nosotros tenemos claras las metas y sabemos para dónde vamos, para dónde queremos ir con el proceso, nosotros lo podemos diseñar. O sea, podemos establecer los paso a paso, podemos establecer las estrategias y podemos establecer lo que se llama el ambiente de aprendizaje. Es un ambiente de aprendizaje donde hay contenidos, hay recursos y hay estrategias de aprendizaje y de evaluación. De tal manera que en esa interacción, en esa ecología que digamos se ocurre dentro del aula, se puede estar generando las mejores condiciones para que aprendan. Entonces, de alguna manera, eso implica que todos son parte importante de ese sistema. Y al ser parte importante de ese sistema, todos tienen que estar trabajando alrededor de esas mismas metas. Y lo más importante es que nosotros, cuando diseñemos el proceso de aprendizaje, tenemos que tener muy claro cuáles fueron los resultados que queremos esperar. Y que esos resultados tienen que cumplir con esa condición de que deben de ser perdurables. No es que, digamos, ese aprendizaje que estuvimos realizando durante un semestre sirvió solamente para promovernos en ese semestre y que después no tuvo ninguna utilidad en el desempeño profesional, sino que al contrario, de ahí se tienen que tomar unos referenciales, yo a veces los llamo como los criterios profesionales, como a veces en términos del cognitivismo se establece la famosa teoría personal, donde aparecen una serie de fundamentaciones, una serie de orientaciones que nos permiten a nosotros asumir la responsabilidad cuando vayamos a resolver un problema. Y bueno, ¿y qué es lo que nosotros aprendemos? También desde la perspectiva del constructivismo, se supone que hay 3 tipos de contenidos que se aprenden. Hay unos contenidos declarativos, relacionados básicamente con hechos y con conceptos, o sea, con ideas y con realidades, que digamos en un momento dado se han venido construyendo a lo largo del devenir histórico de una disciplina. Entonces, por ejemplo, la evaluación comenzó desde los chinos. Los chinos comenzaron a evaluar porque necesitaban seleccionar personas para poder hacer el desempeño más eficaz, o sea, seleccionar las personas que tuvieran un desempeño muy eficaz en el área administrativa. Y ellos básicamente hacían una medición en términos de lo que la gente era capaz, de los supuestos aprendices eran capaces de manejar en términos de manejos de hechos y también de algunas habilidades, que son los otros contenidos procedimentales que están a la izquierda de la diapositiva en la parte inferior.
Y también hay una serie de contenidos actitudinales traducidos en valores y actitudes que también se pueden aprender. De alguna manera, cuando hay un aprendizaje significativo y digamos las personas se han involucrado en eso, hay una actitud positiva, una actitud que nos motiva a continuar desarrollando la actividad de formación que se está tratando de implementar, ¿no? Y que en un momento dado uno lo podría ver más claro en los que son los autodidactas. El autodidacta, que digamos, creo yo, es la máxima expresión del aprendiz autónomo, es aquel que, digamos, establece claramente una meta sobre lo que quiere aprender, busca toda la información, utiliza todos los recursos y al final llega a tener resuelta, digamos, una condición que quería él aprender. Ahora entonces vamos a mirar un poco lo que significa la relación entre aprendizaje y evolución. Esta diapositiva nos trae una imagen que muchas veces ocurre cuando hacemos las evaluaciones objetivas y que a veces nosotros también las hemos ocultado, que en un momento dado siempre estamos buscando armar la trampa o el suplete. Pues por esa razón la mano está llena de fórmulas, ¿no? Porque muchas veces nuestro cerebro nos dan obligados a que desarrollemos nosotros toda la memoria y a veces los bits que tenemos ahí almacenados no nos alcanza para poder resolver los problemas. Entonces muchas veces ante ese temor que suele tener digamos, el acto de la evaluación, entonces nos obliga a nosotros a preparar algunas condiciones que en un momento dado nos van a ayudar a conseguir el éxito. Cuando estamos nosotros hablando de un aprendizaje significativo, esta mano ya desaparece. Esta mano ya se vuelve más bien es un recurso que se utiliza para poder resolver específicamente los problemas, porque digamos, ya esta información, digamos, tan particular, en un momento dado ya es fácil de conseguir. Entonces ya nosotros no necesitamos tenerla metida en la cabeza, sino más bien recurrir, ubicar las fuentes donde están para poderlas saber, para poderlas utilizar. Pero lo importante que tenemos nosotros que trabajar es el criterio de en qué momento nosotros vamos a utilizar la información para resolver una evaluación o una situación problema. Vamos ahora entonces a mirar qué significaría la evaluación. Entonces la evaluación es lo mismo que el aprendizaje, también es un proceso, pero además es un proceso continuo, así como también lo es el aprendizaje, pero que tiene una finalidad diferente. En el aprendizaje es verificar que nosotros hemos aprendido. Aquí no, ya la evaluación lo que nos sirve a nosotros es para verificar logros, para verificar resultados. Pero la evaluación no queda ahí. La evaluación tiene otro componente fundamental y es que nos sirve para que nosotros tomemos decisiones. A veces la decisión nuestra puede ser muy simple. Si el estudiante logró la escala de 3.0 que se necesita para aprobar, entonces le decimos ya aprobó, ¿no? Pero si sacó 2.9, entonces le decimos no, pues se quedó. Muchas veces, mirando bien los instrumentos de evaluación, nosotros no sabemos si realmente podemos diferenciar entre el 2.9 y el 3, porque digamos son dos rangos en la medida que están demasiado cerca. Nosotros pongámoslos más todavía, como podemos tener también en la evaluación decimales, entonces un 2.95, ¿qué tanto se puede diferenciar de un 3? Yo creo que esa es una situación compleja que a algunos de nosotros nos ha tocado vivir en experiencia, a veces como estudiantes o a veces también como docentes. En un momento dado, ¿por qué nosotros colocamos o dejamos a un estudiante con 2.9? ¿Por qué de pronto podemos decirle a otro que sacó 3? Realmente pasó, cuando vemos que muchas veces no somos capaces nosotros de encontrar una diferencia significativa entre los dos casos. Por esa razón abajo se subraya que evaluar es diferente de medir. Cuando nosotros estamos verificando los logros y los resultados, estamos simplemente midiendo, pero cuando ya tomamos las decisiones, ya estamos nosotros evaluando. Entonces es importante tenerlo muy claro. Evaluar es diferente de medir. Si nosotros aplicamos un instrumento y con ese instrumento lo relacionamos con una escala para que sobre la escala nos tome a nosotros la decisión de decir si pasó o no pasó, eso no es evaluación. Eso simplemente es hacer una medida. Como cuando yo tomo 1,5 metros de una distancia, entonces yo miro, eran 50 centímetros, pero yo necesitaba 60, entonces no me sirvió. Pero fíjese que cuando toma la medida y miró el resultado, usted toma una decisión, no me sirvió. Entonces ahí eso es lo que tenemos que tener nosotros claro en lo que debe ser la evaluación. Bueno, ¿y entonces qué significa la evaluación del aprendizaje? Bueno, entonces básicamente que nos empleemos nosotros a responder lo que está ahí en el recuadro. Entonces, ¿será que la evaluación que nosotros hacemos al aprendizaje nos permite realmente decir con plena certeza que realmente se aprendió? ¿Podemos nosotros decir qué fue lo que el estudiante aprendió?
podemos nosotros ser capaces de justificar que ellos sí realmente adquirieron una habilidad o una competencia que nosotros nos propusimos en el curso? Y lo más importante, ¿será que sí somos capaces de poderlo verificar? ¿O simplemente nosotros estamos cumpliendo con una parte, digamos, del proceso administrativo que suele organizarnos a nosotros los docentes? Enseñamos, generamos ahí, nos aguantamos unos estudiantes, esperemos que pase el tiempo, les hacemos unos sondeos de saber si realmente aprendieron, y lo único que decimos nosotros, bueno, listo, ya salí con ese grupo, ahí pasaron el 80%, ahí dejé nosotros que no pudieron aprender nada, pero realmente nosotros tenemos certeza de que ese 80% que pasó realmente aprendió. Bueno, ¿y qué pasó con el otro 20%? Porque ese 20% fue el problema. Eso es importante saberlo. Aquí viene una diapositiva donde digamos, vuelve y enfatiza esto. No me voy a demorar mucho acá porque ya hemos hablado de eso. Hay unos momentos en los que, está la actuación del docente. Digamos, es como la parte que está en la columna de la izquierda de la diapositiva. Luego después ya viene una fase de ejecución donde ya como que comenzamos nosotros a hacer un seguimiento, un trabajo conjunto con el estudiante, dependiendo un poco de la modalidad, si es modalidad presencial o modalidad a distancia. De alguna manera, en cualquiera de las dos, por esa razón yo no hago una diferenciación entre las dos formas de enseñar, entre las dos formas de aprender presencial o aprender de manera aprender a distancia. Prácticamente la situación es exactamente la misma. Nosotros estamos en un ambiente planificado, en un ambiente donde encontramos todos los recursos, o incluso podemos nosotros también incorporar nuevos recursos. Entonces eso también es parte fundamental del constructivismo, si nosotros estamos metidos en esa línea, donde también, digamos, hay la necesidad de ver cuáles son los aportes que hacen las personas que están participando, entre comillas, en esa comunidad de aprendizaje que se está conformando, y que de alguna manera, pues entre todos estamos aprendiendo, y que de alguna forma, cuando ya estamos nosotros haciendo la fase de la evaluación, estamos mirando si realmente se logró una situación particular de esto. Ustedes en la parte de arriba ven un poquito del proceso, ven, digamos, algunas palabras, algunos conceptos que de alguna forma lo que hacen es manifestar de manera mucho más explícita lo que significa la evaluación. Que muchas veces la evaluación se ha quedado ahí. Es simplemente una metodología rigurosa que nos permite a nosotros obtener unos datos y que de alguna manera después con esos datos miramos que hacemos ya es otra situación particular. Pero en la parte de abajo ya tenemos que mirar nosotros un poco lo que significa el proceso como tal. Entonces, si vemos que la evaluación y el aprendizaje, como se ve en esta diapositiva, corren en paralelo. Y corren en paralelo porque ambos van a buscar lograr metas, competencias o desempeños. Y en un momento dado, digamos que en ese proceso en que está ocurriendo el aprendizaje hay etapas iniciales, hay etapas donde ya estamos nosotros desarrollando todo este proceso y vamos en la parte final. Entonces ya al final ustedes encuentran, digamos, unos momentos en los cuales se pueden estar haciendo, digamos, actividades de evaluación, y lo más importante es lo que aparece abajo en negrita, lo del cuento de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. ¿Por qué digo yo el cuento de esto? Porque en un momento dado, a veces en los procesos de formación, no es tan fácil hacer eso. No es tan fácil hacer una autoevaluación o una coevaluación que tenga un carácter formativo. Porque muchas veces el propósito de esos momentos de evaluación suelen volverse como unos momentos más bien, entre comillas, motivacionales. No, tú vas bien. Pero es que el problema no es decir que vas bien. El problema es decir qué es lo que te hace falta para mejorar. Que yo creo que eso es lo fundamental de la evaluación formativa. No es la evaluación final o la evaluación o la heteroevaluación, que ya ahí sí no hay nada que hacer. Ahí ya buscamos los resultados finales y entonces ya se toma una decisión, se toma alguna característica particular. Entonces es importante que esto nosotros lo tengamos muy en cuenta. Comentan acá que hay algunas preguntitas. Entonces, comentarios de estudiantes para que por favor lo revisen. Bueno, entonces aquí... el primer comentario de Lady Vivian. Entonces Lady dice, bueno, muy interesante evaluar, no medir, porque eso significa medir cantidad. Lo que nosotros debemos evaluar es la calidad del aprendizaje. Así se cumple con una educación constructivista enfocada en la resolución de problemas. Sí, me parece excelente ese comentario.
realmente pues enfatiza un poco lo que significa realmente aprender. O sea, el aprender no solamente es que nosotros sepamos manejar datos o conceptos, sino que en un momento dado podamos hacer uso de las, digamos, de las habilidades cognitivas superiores. Que, bueno, ustedes me perdonarán un poquito, pero yo voy a mencionar a Bloom, espero que no se molesten mucho con eso. Pero Bloom, no fue Bloom, sino el grupo que estuvo trabajando con Bloom en el 2002, estuvo haciendo una modificación de la taxonomía clásica, que él estuvo presentando en el año 56, y la abrieron. La abrieron en términos de meter por un lado conocimiento y por el otro lado tirarlo del proceso cognitivo. Y el proceso cognitivo también lo revisamos sobre todo en la parte final. Entonces ellos inicialmente tenían reconocer, comprender, aplicar, analizar, y creo que terminaba en evaluar. Entonces ya en este momento evaluar pasó a ser una de las competencias que quedaron más abajo, y aparece también la de crear. En un momento dado eso implica nuevas condiciones y unos nuevos retos para la enseñanza en ese sentido. Bueno, entonces ahora Zaida nos dice que como estudiante de la UNAD muchas veces que no me evalúan, me miden sobre todo en la evaluación final. Siento que lo hace una máquina y ese 299 me ha hecho perder cosas anteriormente. Ve, ahí está, eso es cierto. Porque muchas veces nosotros cuando hacemos una prueba objetiva, se la damos a que lo haga la máquina, pero muchas veces no tenemos el sentido claro de lo que significa la información de retorno. No sé si es que dentro de la formación que hemos recibido como docentes, la información de retorno no es fundamental. Parece que de pronto se ha venido, digamos, como solapando en el término de que si yo le digo al estudiante la respuesta verdadera, entonces yo para qué sigo evaluando, pierdo yo el ítem, cuando debería ser lo contrario. O sea, el ítem debe ser un momento, que eso incluso también es algo que juega en principio de la evaluación formativa, debe ser digamos como un abrebocas, un medio de poder interactuar docente y estudiante, o incluso entre los mismos docentes, entre los mismos estudiantes, para revisar realmente si el conocimiento que nosotros hemos logrado llega a ser significativo. Pero es cierto. Ahora Lady nos dice, hoy en día es muy importante la actualización, factor importante en nuestra práctica educativa, cumpliendo con las expectativas de dejar atrás la clase magistral y convertirla en una práctica educativa productiva, enriquecedora, y sobre todo lo que entre todos construyamos el conocimiento. Yo creo que digamos hay una conciencia plena en que nosotros ya debemos darle más relevancia al trabajo del estudiante y más dejarlo que él participe. O sea, es como ir perdiendo el miedo, y yo estoy de acuerdo un poco con eso, porque ya digamos el docente como transmisor de conocimiento no es ya un papel fundamental, porque por ejemplo Internet nos gana a nosotros en entregar información, cuando al contrario, con esa posibilidad que tenemos nosotros con el Internet, lo que deberíamos hacer es nada más bien empezar a desarrollar criterios que en la taxonomía de Bloom se llama el conocimiento metacognitivo, que son los que nos van a permitir a nosotros juzgar la calidad de la información que estamos encontrando, porque muchas veces en Internet se publica muy buena información, pero también hay mucha basura. Entonces, el criterio que hay que tener en cuenta es saber diferenciar qué es lo bueno, qué es lo que realmente aporta de lo que realmente es basura. Veamos ahora los propósitos de la evaluación. Si en el aprendizaje tenemos el propósito que la gente aprenda, el propósito de la evaluación, como ya lo dijimos, es tomar una decisión. ¿Tomar una decisión sobre qué? Sobre unos logros, sobre unas competencias o sobre un desempeño. Entonces, de alguna manera, desde ahí a nosotros nos mueve ya la evaluación. Entonces vamos a tener una evaluación objetiva. Simplemente lo que hace es que yo establezco una meta y hago mi diseño de aprendizaje, y al final miro si las personas que estuvieron sometidas a ese tratamiento, digamos así en términos un poco desde la psicología, realmente lograron hacer ese cambio que yo esperaba. Y entonces en un momento le aplico la evaluación y listo. Entonces entro y tomo la decisión. No, sí, ya lo logró, entonces va para adelante. Pero ya en la evaluación por competencias, ya la cosa es diferente. Porque ya aquí ya es una evaluación un poco más integral. ¿Por qué razón? Porque es que yo ya tengo que medir varias cosas. Tengo que medir el saber, que son los conceptos y los hechos, el saber hacer, que son los procedimientos, los conocimientos de procedimientos, y el saber ser, que son las actitudes. Entonces ya aquí la evaluación me cambia.
yo ya no la puedo hacer tan unidireccional. Yo ya tengo que establecer condiciones particulares para poder hacer esa medición de una manera mucho más eficaz. ¿Y qué significa eficaz? Que los datos que me aporte me permiten a mí tomar la decisión de realmente si esa persona que se sometió a esa experiencia de aprendizaje logró la competencia que yo esperaba que haga. Y eso es importante, porque de alguna manera yo la evaluación que le tengo que hacer al estudiante es si usted es competente o le falta todavía algún elemento para poder lograr la competencia esperada. Entonces ahí es donde empieza a jugar un papel fundamental la información de retorno, porque ya la información de retorno no es entregarle la respuesta. La información de retorno es decirle en qué momento tuvo dificultades, ayudarle a caracterizar esas dificultades y en un momento dado a indicarle al estudiante qué es lo que debe hacer para poder lograr alcanzar lo que le hace falta. O sea, es como el dicho que a veces tenemos por acá, es como que logre el centavo que le faltó para el peso. De tal manera que ya cuando él haga de nuevo el proceso, sea también consciente de que logró esa competencia y de que él puede responder por esa competencia que ha alcanzado. Luego viene la evaluación de desempeño. Y esta evaluación de desempeño es una evaluación sobre el contexto real. Que digamos, no sé si ustedes hayan visto los realities, pero los realities para mí es el mejor ejemplo que tenemos de evaluaciones del desempeño. Es un concurso donde buscan al mejor cantante. ¿Qué es lo que están evaluando? Hombre, pues que sea el mejor cantante. Y entonces ahí se valora todas esas condiciones que significan un buen cantante. Entonces nosotros también deberíamos hacer un poco ese ejercicio semejante cuando estamos nosotros haciendo la evaluación en un determinado contexto de aprendizaje, cuando estamos buscando un desempeño. O sea, es generar las condiciones para que esa persona que nosotros queremos evaluar, sobre la cual vamos a tomar una decisión, o indicarle por lo menos la caracterización específica de unos resultados para que también sea consciente de saber que si logró o no logró el desempeño esperado, lo puede hacer. Bueno, entonces ya nos vamos con el proceso de evaluación. ¿Qué significa el proceso de evaluación? Ya nos entramos un poco con la metodología, ya miramos un poco, digamos, como los referentes teóricos que debe tener la evaluación, que son los referentes que cada uno de nosotros tenemos que ir construyendo. De alguna manera, en nuestro desempeño profesional como docentes, tenemos nosotros que ya ir asumiendo una serie de, digamos, de actitudes y de criterios que nos van a permitir a nosotros mirar el proceso de aprendizaje que nosotros diseñemos a través de un ambiente. Y sobre esa base, nosotros podamos ser consecuentes. Por esa razón aquí la laminita tiene esas imágenes de personas que están en interacción. Porque en educación, ya se los comenté, es un acto social. Es un acto de interacción entre personas que se están formando, incluyendo también al docente. Nosotros también nos estamos formando con experiencia que estamos ganando con nuestros estudiantes, porque de alguna manera hay personas dentro de esos estudiantes nuestros que son inquietos, y esos que son inquietos a veces son los que nos ponen, como decían los españoles, en causas prietas, pero que en un momento dado, si nosotros somos capaces de afrontar esas experiencias, hemos estado aprendiendo todo. ¿Por qué razón? Yo a veces he comentado que uno como docente, la única diferencia que tiene uno con el estudiante es que tiene más experiencia. Y entonces uno sabe, como dice por ahí el dicho popular también, uno sabe dónde pone las garzas. Entonces uno sabe también por dónde es que uno puede orientar, digamos, la posibilidad de una respuesta. Y incluso también ayudarla a construir con el resto del grupo, con el resto de personas, con los aprendientes, ¿no? Tenemos este esquemita, este es un esquemita que apareció en el año 86, que publicó Chacón cuando comenzó a trabajar las metodologías de la educación a distancia, donde nos permite a nosotros ver un poco lo que significa realmente el aprendizaje. ¿Sí me están oyendo? ¿O se fue la luz? Ah, bueno, perfecto. Entonces, digamos que aquí esto nos permite a nosotros mirar un poco, digamos, la metodología de montar una evaluación con un criterio, digamos, más teórico y de pronto un poco más alineado a los propósitos que nosotros queremos tener. Primero, todavía nosotros no tenemos claro qué es el aprendizaje. De alguna manera, lo único que podemos evidenciar del aprendizaje es que queremos un cambio, queremos
queremos un cambio perdurable. Pero de alguna manera, en ese cambio perdurable, hay alguna serie de condiciones previas que trae el estudiante y que muchas veces nosotros tenemos que evaluar. Entonces, por ejemplo, sus experiencias, cuáles son sus habilidades y cuáles son sus actitudes. En un momento dado, cuáles son, entre comillas, los errores conceptuales que puedan tener. También, ellos han vivido una experiencia previa de aprender. O sea, no todos llegamos como el primer año, cuando llegamos al kinder. Incluso cuando llegamos al kinder, nosotros también ya traemos una experiencia de aprendizaje que hemos venido construyendo dentro de la familia. Y hemos estado aprendiendo a mamá, hemos estado aprendiendo a papá, hemos estado aprendiendo a los familiares nuestros que están cercanos, sabemos en un momento dado diferenciar quién nos quiere de quién no nos quiere, sabemos quién en un momento dado nos satisface algunas condiciones particulares que nos motivan a nosotros de pronto a querer o no a querer a otras personas, y lo mismo pues otras influencias no instruccionales, que son básicamente todas las relacionadas del contexto, del entorno donde uno vive. En este momento, por ejemplo, pues ver un niño, compararlo al momento en que yo fui niño, yo veo que los niños de ahora cargan una cantidad enorme de información que en mi época yo no la tenía. Y esa influencia ha venido muchas veces de los medios de comunicación. Solo de niños como una esponja. Entonces, de alguna manera, la tabula rasa, que antes se profesaba un poco en el conductismo, eso no existe. Realmente hay una serie de experiencias que nosotros las tenemos que tener en cuenta y que de alguna manera eso modifique el aprendizaje. Ya en la parte del comportamiento, viene, digamos, como los conceptos que nosotros queremos enseñar y que están encerrados ahí de una manera inventada. De un pedazo, digamos, de saberes, de actitudes, de procedimientos que se quiere que las personas aprendan. Pero fíjense ustedes que solamente de esos hay 6 que son importantes. O sea, de todo ese contenido que muchas veces nosotros estamos experimentando en la clase, hay algunos que solamente son los fundamentales y que son los cuales que nosotros vamos a seleccionar, son los que vamos a seleccionar para poder establecer, digamos, como un dominio, o sea, como valorar el dominio, valorar la competencia, valorar la meta, para poder entonces construir de ahí los instrumentos de instrucción, los instrumentos de evaluación. Entonces esos instrumentos de evaluación tienen también una serie de referentes que permiten su construcción, ¿no? ¿Para qué? Para tener unos resultados que básicamente son de 2 niveles, unos individuales y otros de grupo. ¿Para qué? Para con esa información entonces dar cuenta, o sea, esto es como el cuento de la rendición de cuentas que muchas veces nosotros hemos escuchado mucho, y es que, bueno, ¿qué hicimos? ¿Ha sido eso eficaz? ¿Ha sido eso eficiente? ¿Realmente las experiencias que se han diseñado funcionaron? ¿Generaron realmente las condiciones de aprendizaje en las personas? ¿Los estudiantes realmente mostraron un cambio en eso? ¿O las situaciones quedaron iguales? Entonces, este esquemita es importante que lo tengan ustedes en cuenta, porque de alguna manera son unos referentes que permiten la construcción mucho más, entre comillas, alineada de la evaluación con el propósito que uno quiere con ella. Esta otra diapositiva hace referencia ya, digamos, al elemento metodológico, que yo creo que ya todo el mundo la conoce. Hay 6 preguntas que uno tiene que responderse para la evaluación. Entonces, ¿qué evalúo? ¿Cómo lo evalúo? ¿Quién evalúa? ¿Con qué evalúa? ¿Cuándo evaluamos y para qué evaluamos? Entonces, ahí dentro de los hexágonos, en cada parte de los hexágonos, ahí hay una serie de conceptos que en un momento dado ya nosotros conocemos. Yo no lo voy a profundizar, porque digamos estos ya son elementos que ustedes de alguna manera ya han venido desarrollando en su curso. Pero yo quiero hacer referencia un poquito a la parte de abajo. Porque es que, digamos, una metodología, sin un referente, sin unos criterios teóricos, no deja de ser más que una herramienta. Pero si esa herramienta tiene una conceptualización teórica y tiene un propósito definido, es bastante útil, porque en un momento dado nos permite a nosotros realmente evaluar. Yo creo que la primera parte de arriba, donde está el hexágono, fue lo que siempre los docentes aprendimos en lo que debería ser la evaluación. Simplemente un instrumento para tomar una decisión y básicamente una decisión de promoción. Pero ya tomar esa información para mirar qué fue lo que ocurrió en el proceso, eso sí no lo hemos hecho. Hasta hoy estamos intentando encontrar la forma de poderlo hacer. Entonces, hay unos referentes que se tienen que tener en cuenta. Entonces, hay unos referentes de orden institucional.
la Constitución Política, es un servicio público que vigile el Estado, y que de alguna manera el Estado, cuando otorga las licencias para que los entes privados también formen, también eduquen, de alguna manera es que se está buscando que esas personas también colaboren a que se forme el talento humano que se necesita para que la sociedad continúe desarrollando. Esa es la función básica que tiene la educación, ni más ni menos, formar el talento humano que se necesita para que la sociedad continúe su proceso. Además, pues, en ese ejercicio también tenemos que mirar que lo que se está haciendo como actividad formativa realmente esté apuntando a un contexto, que también en un momento dado cumpla con unos principios psicopedagógicos, que de alguna manera el proceso de aprendizaje permita que las personas, que la gran mayoría de personas que se involucran al sistema educativo se promuevan como graduados, no que deserten. En un momento dado, pues un desertor es una persona que digamos va a tener o que va a generar actitudes negativas, y básicamente son de resentimiento, porque pues él pensaba, o él piensa, normalmente siempre estamos pensando que a través de la educación nosotros podemos lograr mejorar un poco nuestras condiciones de vida, ¿no? Y entonces al mejorar esas condiciones de vida, si a nosotros nos sacan del proceso educativo, pues obviamente esa meta se nos va a un lado, ¿no? Y lo más importante es que, digamos, todo el proceso de aprendizaje y también de evolución se tiene que adecuar a las necesidades, a las expectativas y a los intereses de los educandos, no a los intereses del Estado, no a los intereses del docente, no a los intereses institucionales, sino a los intereses y las necesidades del educando. Esta partecita todavía es una utopía. Yo creo que en Colombia y en otros países desarrollados se ha podido lograr hacer esto. Algunas formas se hacen algunas aproximaciones, ¿no? Tal vez el constructivismo viene siendo una de esas posibles herramientas. Pero en un momento dado, cuando nosotros como docentes buscamos la manera de hacer la identificación de esas necesidades y esas expectativas que traen nuestros estudiantes, nos cuesta mucho trabajo poderlo hacer. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no tenemos los referentes teóricos, o no tenemos los instrumentos apropiados para hacerlo, o no hemos encontrado, digamos, con una experiencia vicaria que nos permite a nosotros demostrar esto. Bueno, entonces redondeando, en esta diapositiva están los 4 procesos que genera la evaluación. No los voy a leer porque pues, yo me imagino que más adelante les van a facilitar las diapositivas para que las miren y pues obviamente pues saquen el ejercicio reflexivo de eso. Pero lo más importante es que nos vayamos al centro de la misma, donde está el recuadro negro donde dice pensar para saber actuar. Yo creo que eso es el propósito fundamental que debe tener la evaluación. Entonces ahí debe ser un ejercicio reflexivo de todos nosotros para mirar en qué forma miramos la evaluación para hacer otra cosa mejor, ¿no? Por ahí encontré una vez leyendo un aforismo donde decía, mire, si nosotros queremos que los estudiantes cambien su forma de aprender, nosotros como docentes debemos cambiar las formas de evaluarlos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el estudiante se preocupa más por mirar cuáles son las formas de evaluación que realmente cuál es el aporte significativo que le va a hacer ese curso que esté estudiando para su desarrollo profesional. Porque en últimas, pues a nosotros lo que nos interesa es lograr la nota mínima probatoria para poder obtener el título. Y de alguna manera ya con el título, pues entonces ya podemos resolver un poco otros problemas de orden socioeconómico que también son importantes. Entonces aquí tenemos nosotros las 4 etapitas que están ahí marcadas en los recuadros. Tenemos una etapa de planificación, una etapa de selección y construcción de instrumentos, otra de valoración y formulación de juicios de valor y la otra de toma de decisiones. Ya esto lo he venido comentando, no me voy a demorar mucho en esta diapositiva en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque les voy a mostrar esto. Esta yo creo que nos resume de manera mucho más clara todo el proceso. A la izquierda nosotros tenemos la fundamentación teórica, o sea, entre comillas, la construcción de la teoría personal que nosotros tenemos que tener como docentes alrededor de lo que significa la evaluación. Además de eso, ya tenemos nosotros que tener una consideración particular sobre cuál es el tipo de prueba que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos que hacer una especificación de la prueba. Esa especificación de la prueba simplemente lo que hace es ayudarnos a nosotros a hacer la alineación entre el propósito que tiene la evaluación
el propósito que tiene el aprendizaje y la valoración de los resultados esperados luego del proceso de aprendizaje. Tiene la elaboración de ítems, luego viene un proceso de acreditación. Esto es importante que nosotros lo hagamos. ¿Qué significa la acreditación? La acreditación es simplemente que el trabajo evaluativo que nosotros hacemos, el instrumento de evaluación que nosotros queremos o que hemos hecho, tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista conceptual, para poder determinar si realmente el instrumento que hemos diseñado está midiendo el aprendizaje que queremos medir. En la parte metodológica, para ver si realmente el instrumento está cumpliendo con unas normas específicas de su construcción relacionadas con la instrucción, relacionadas con la información suficiente que se tiene que entregar, con los recursos adecuados que se tiene que digamos el examinado tiene que utilizar para poder resolver la pregunta, y de alguna manera muy claro tener cuál es el producto final de ese ejercicio de aprendizaje, de ese ejercicio de evaluación. Y esa acreditación tiene que ser una acreditación de colegaje, es decir, otro compañero, otro colega nuestro, otro profesor nuestro debe estar en la capacidad de revisar el instrumento y decirnos si realmente ese instrumento es útil para lo que nosotros queremos medir. Luego después ya viene la aplicación, venimos con el análisis de los ítems de la prueba y luego entonces ya tomamos una decisión alrededor de eso. Bien, entonces ahora vamos a la parte final de la charla. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, entonces esperaría mirar a ver qué inquietudes les he dejado a ustedes en términos reflexivos sobre lo que hasta ahora le hemos cuadrado. Bueno, aquí Stephanie de Corozal nos comenta de que muchos de los docentes tienen una circunstancia particular y es que se fijan más en la nota, ¿no? O sea, es simplemente tomar la evaluación como una medición más. Y ahí no pasa, ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando viene el reclamo, pues ahí el docente lo que muchas veces hace es o evadir, o en un momento dado hacer otros comentarios que no suelen ser, digamos, constructivos en relación a lo que es el proceso de aprendizaje. Y muchas veces la evaluación se ha considerado, como lo comenta aquí nuestra colega, es simplemente el proceso final. Entonces ya terminamos ahí, colocamos la nota y nos olvidamos de este negocio. Y entonces más bien empezamos otro. Entonces, si quiere alguien hacer una pregunta o algo, pues entonces, pues coméntela antes de continuar con esta otra segunda parte, esta última parte, porque eso yo que ya los tengo ya cansaditos. Bueno, pero es que porque también nos hemos enseñado a eso. Acuérdate el comentario que yo les hice, ¿no? En la anécdota esa, ¿no? Si queremos nosotros que el estudiante cambie las formas de aprender, cambiemos las formas de evaluación. ¿Sí? Si nosotros tenemos unas formas de evaluación que simplemente estamos buscando el recuerdo, que nos entreguen los datos que hemos enseñado muy acuciosamente, pero que no pase más de ahí, pues hombre, hasta ahí debe llegar la evaluación nomás. Pero si nosotros realmente queremos que la evaluación nos permita a nosotros mostrar que hubo un cambio significativo, digamos, en la estructura interna del individuo, el estudiante, ya la cosa nos cambia. Porque en un momento dado ya nosotros lo que queremos hacer es medir procesos mentales superiores. Procesos mentales superiores como cuáles, como aplicar, como analizar, como evaluar o como crear. Y luego nuevamente les pido disculpas por la taxonomía de Bloom, porque aquí, cuando hablamos de Bloom, muchas veces Bloom es igual a conductismo. Resulta que, como les comento, Bloom ya le hicieron una modificación donde ya están mirándose un poquito más a esta situación, y es muy posible que en un momento dado con la neurociencia vaya a cambiar también un poco las taxonomías de evaluación, pero es importante eso. De hecho que sí, Andrea nos comenta que la evaluación tiene que ser continua. De hecho, acuérdense que hay una de las diapositivas, les comenté yo que conjuntamente corre el proceso de aprendizaje, debe ir corriendo el proceso de evaluación. Y la evaluación en ese momento lo tenemos que hacer nosotros, digamos, comparando eso. ¿Que cómo lo hacemos cambiar? Nos pregunta Andrea, ¿que cómo podemos cambiar? Bueno, primero que todo, hay la necesidad de tener una actitud de nosotros. Nosotros
nosotros como profesores tenemos que pensar que nuestra función no es simplemente asignar notas, que nuestra función es construir unos ambientes de aprendizaje eficaces y eficientes. Me perdona lo que me voy a decir, pero es el mejor ejemplo que quiero dar para lo que acabé de comentar. ¿Qué es lo que hace un zapatero? Zapatos. ¿Y qué es lo que mira el zapatero cuando termina el producto? Él no solamente mira que el zapato sirva para ponérselo en los pies, sino que de alguna manera le guste al cliente. Lo mismo deberíamos hacer nosotros como profesores. Buscar que el estudiante, cuando se involucre en su aprender, le guste aprender. Y que vea que ese ejercicio de aprendizaje tiene sentido para él. ¿Y en qué forma tiene sentido para él? Pues en la medida en que él vaya avanzando en su proceso de aprendizaje, el docente le va diciendo, no solamente vas bien, sino que en un momento dado le está comentando, mire, estas son las fortalezas que tú tienes y estas son tus debilidades. Entonces, esfuérzate por resolver estas debilidades. Pongámoslo más claro de pronto en el ejercicio ya no del zapato, sino por ejemplo de enseñar a sumar. Yo tengo un grupito de niños a los cuales yo quiero enseñarles a sumar. Entonces, ¿cuál es mi meta? Que el estudiante, cuando yo termine mi proceso de aprendizaje, sabe sumar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago al comienzo? Bueno, yo averiguo si él sabe, primero que todo, qué son cantidades, si él puede diferenciar las cosas. Y entonces, traigo anécdota, como me enseñó mi mamá a sumar. Mi mamá me enseñó a sumar con frijoles. Entonces, ella nunca me dijo que los frijoles era un conjunto que tenía unas características iguales. Porque a ella le interesaba que cuando yo viera 4 frijolitos con otros 4 frijolitos, le diera la respuesta de 8. Era la respuesta que ella esperaba. Pero nunca me enseñó que cuando yo estoy sumando, tengo que tener 2 cosas para sumar, 2 conjuntos diferentes, o 2 conjuntos que están separados, y que yo tengo que hacer ese proceso de unión. Y eso es lo que yo tengo que buscar. En la medida en que yo le pueda decir al estudiante cómo va su proceso, o sea, vas bien porque has aprendido a contar, o sea, sabes que aquí tienes 4 y que aquí tienes otros 4 y que cuando los juntas no vas a tener 4 separados ni otros 4 separados, sino que vas a tener 8. Y eso significa tener más o tener menos. Entonces, fíjense que con el ejercicio práctico también se está desarrollando un poco más, digamos, el nivel conceptual. Ahora, yo sé que eso es muy difícil en un momento de trabajarlo con un grupo de 20 o 40 estudiantes, pero de alguna manera el trabajo en grupo no más podría hacer ese tipo de cosas, como ir digamos, gestionando experiencias en las cuales muchas veces con el trabajo conjunto con los estudiantes lo va realizando. Aquí me preguntan qué significaría más una evaluación procesual. Bueno, una evaluación procesual es una evaluación de proceso. Entonces, de pronto, devolvámonos a la diapositiva donde estábamos nosotros mirando un poquito esta imagen. Ahí está la evaluación procesual. ¿Qué significa la evaluación procesual? Que en la medida en que va usted desarrollando el aprendizaje, usted está colocando puntos, entre comillas, de control, donde usted va verificando realmente lo que va aprendiendo. Entonces, por esa razón está aquí el fondo como rojo, donde dice la evaluación inicial. Entonces, en esa evaluación inicial, ¿sí? En esa evaluación inicial, entonces, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú buscas? Que en un momento dado se traiga a la persona. Aquí está. Entonces, esto lo hago porque es que si trabajo directamente sobre la diapositiva estoy moviendo la imagen, entonces pierdo la idea. Entonces, bueno, les comentaba aquí, si tengo yo el aprendizaje, pues el aprendizaje es un proceso que me busca esto.
Busca unas metas, unas competencias o un desempeño, ¿no? Dependiendo de si es una evaluación objetiva, si es una evaluación por competencia o una evaluación por desempeño. Entonces, yo he diseñado mi ambiente de aprendizaje, que es esta línea, ¿sí? Lo coloco como una línea. ¿Qué pasó? Lo coloco como una línea porque, pues, con eso quiero entender que es un proceso. Lo mismo ocurre con la evaluación. Entonces, con la evaluación también es un proceso. Pero es un proceso que no están separados. Yo los coloqué ahí separados precisamente para poder, pues, digamos, diferenciar que los dos son situaciones distintas, pero por un propósito que tienen diferente. El propósito del aprendizaje es que usted aprenda. El propósito de la evaluación es que usted pueda tomar decisiones sobre los logros que ha venido alcanzando. Pero los dos están al tiempo. Entonces, hago la evaluación inicial. Entonces, esa evaluación inicial, ¿qué significa? Que yo miro cuáles son las condiciones previas que trae el estudiante, para saber si él conoce algunos conceptos, si tiene algunos conceptos errados, o si en un momento dado faltan algunos conceptos que digamos en otro lado los debió haber adquirido y que en un momento dado son importantes para lo que yo quiero desarrollar. ¿Cuál es la finalidad de esa evaluación diagnóstica o de evaluación de inicio? Que en un momento dado yo puedo tener la oportunidad de ajustar las condiciones del ambiente de aprendizaje. Pues si yo veo que aquí hay un concepto fundamental que hace falta, yo lo tengo que introducir dentro de este proceso de aprendizaje, porque si no lo hago, no voy a lograr el éxito. O sea, voy a tener dificultades ahí. Entonces yo aquí mirando eso, comienzo a desarrollar todo el proceso de aprendizaje. Entonces, ya en ese proceso de aprendizaje, yo, como les comentaba, no se lo voy a ubicar todo de un solo digamos, en una sola actividad, sino esto va fraccionado por actividades. Entonces, lo divido yo de pronto, digamos, por ejemplo, por semanas. Entonces, trabajamos semana 1, trabajamos semana 2, trabajamos semana 3. Incluso, tomemos el caso digamos, del desarrollo de una actividad en una aula presencial. Cuando yo tengo estudiantes presenciales, ¿qué hago? Lo primero que hago es, pues, ver cómo están. Mirar si realmente tienen motivación para el trabajo que yo les quiero proponer. Y si no las tienen, entonces de alguna manera yo tengo que ser inteligente, hábil, capaz, para poderlos involucrar en el aprendizaje. O sea, de alguna manera, generarles condiciones que los motiven para que se involucren en el aprendizaje. Si yo no logro esa condición, no espero ningún éxito. Es condición sine qua non, ¿sí? Si el estudiante no está motivado para aprender, no hay nada que hacer a eso. Tengo que buscar las estrategias para lograrlo. Si no lo logro, bueno, pues tengo que revisar un poco mis estrategias porque hay algo que me está fallando. Ahora, el problema es que, claro, yo tengo 50 chinos, ¿sí? 50 pelados, pues, y solo uno el que me está generando problemas, pues hombre, ahí sí ya tengo que mirar que mi responsabilidad está por los 50 que no por los de uno. Pero también pues, tengo que ser responsable con el de uno, porque el de uno no lo puedo poner al rincón, no es que se vaya al rincón y nada, no. De alguna manera me está exigiendo alguna atención especial por algún problema. Entonces yo tengo que indagar cuál es el problema que hay ahí, porque incluso el profesor tiene esa dificultad. Bueno, eso en distancia no sé cómo ocurriría, pero de alguna manera pensaría que si un estudiante no ingresa, no hace sus actividades, ya está dando una señal de que no está interesado en el proceso. Entonces, de alguna manera, yo como docente tengo que mirar qué ocurre ahí. Y bueno, y a la medida que yo vaya avanzando con mi evaluación y con mi aprendizaje, entonces yo lo divido en pedazos, en porciones, porque digamos ese es uno de los principios fundamentales que hay también, no solamente en el diseño y la instrucción, sino en el diseño y el ambiente de aprendizaje. Los contenidos tienen que ser dosificados. O sea, yo establezco una serie de, digamos, de momentos en los cuales el estudiante aprende. Y en ese momento en que él está aprendiendo, yo también tengo que estar con un visor para evaluar. Pero la evaluación no necesariamente tiene que ser la aplicación de un instrumento. Puede ser, por ejemplo, una pregunta de reflexión. Bueno, estamos nosotros hablando del tema de la política en el país. ¿Qué podemos nosotros hacer para que la gente que no se manifiesta en los puestos de votación, porque
no creen en la democracia colombiana, participen más en las votaciones, o sea, así sea con voto en blanco, ¿no? Que se reduzca la abstención, o mejor, ¿qué nos explicaría a nosotros la abstención en una clase, por ejemplo, de política en un curso? ¿Qué explicaría eso? Entonces, de alguna manera, ahí en ese ejercicio de aprendizaje, que estamos nosotros mirando la importancia, por ejemplo, de participar en una decisión política, de saber quién es el que va digamos, en qué propuesta es la que va a gobernar por un determinado periodo de tiempo, que nos va, entre comillas, a ayudar a todos, o nos va a entregar la situación a todos, pues sirve. Entonces, ahí puedo yo perfectamente evaluar, digamos, cuál es la posición que hay en ese sentido. Entonces, si realmente, por ejemplo, se ha logrado tener claro lo que significa la democracia, lo que significa para el votante su poder que tiene en el momento de depositar el voto. En un momento dado, si se uniera y tomara más conciencia alrededor de eso, podría en un momento dado con el solo voto cambiar las circunstancias. Y yo creo que uno de los ejemplos que se pudo dar ahí fue el cuento del Parlamento andino. El Parlamento andino, todo el mundo votó en blanco porque esa vaina no sabía uno para qué era, esos tipos que estaban ahí. En primer lugar, no hubo una información adecuada sobre eso que ayudara a la gente a tomar decisiones. Pero en un momento dado tomaron una decisión, dijeron, no, ya lo del Parlamento andino, entonces se lo resolvemos al Senado, porque es decir, el pueblo colombiano únicamente está destinado para votar, para poder tomar una decisión en ese sentido. Entonces, cuando yo estoy haciendo ese trabajo en la unidad, y estoy haciendo un trabajo determinado en esa actividad, yo puedo hacer una evaluación. Y ahí entonces estoy mirando cuáles han sido los logros, dependiendo de los propósitos que vaya alcanzando. Ahora, ya en un momento dado yo hago una evaluación, digamos, ya un poco más estructurada, una evaluación entre comillas formativa. Entonces, donde yo hago en un momento dado, digo, en este tema, después de estos tres temas que he discutido, yo necesito saber qué fue lo que realmente aprendió ahí las personas. Entonces, ¿yo qué les puedo colocar ahí? Yo les puedo colocar, por ejemplo, un ensayo, donde ellos me hagan como una recopilación de eso, o les puedo simplemente colocar un test que nos permite a nosotros, digamos, hacer una verificación de eso. Pero, ¿qué significa la evaluación procesual? Que esa evaluación procesual no solamente te está dando una información de retorno sobre cómo va el estudiante aprendiendo, sino que tú también vas mirando si realmente ese estudiante logró los conceptos, tener claridad en los conceptos, en los procedimientos que se están enseñando. Eso es lo importante de la evaluación procesual. Poder tomar conciencia clara de lo que significa que el estudiante ha venido avanzando en su proceso de aprendizaje. Para que no llegue la evaluación sumativa y nos coja con sorpresa, porque en un momento dado, la evaluación procesual también nos permite a nosotros ayudarnos a tomar decisiones, por ejemplo, cuáles temas fueron difíciles. Y en un momento dado, pues diseñar otra estrategia de aprendizaje que nos permita a nosotros lograr mejorar un poco digamos, ese pequeño descalabro que tuvo ahí. Seguimos entonces nosotros ya con la tercera parte, que son los criterios para la metaevaluación. Entonces, ¿qué es la metaevaluación? La metaevaluación es la evaluación de la evaluación. ¿Para qué? Para saber realmente qué fue lo que nos aportó la misma evaluación como tal. En primer lugar, esos criterios tienen que estar relacionados con la alineación. La alineación a qué? Pues obviamente a las metas, a los contenidos y a las estrategias. Si nosotros no tenemos claro estos elementos, no podemos evaluar nada, ¿sí? Desafortunadamente, yo he visto prácticas que ocurre eso. A pesar de que tenemos nosotros las metas definidas, preguntamos otra cosa. No sé por qué razón ocurre eso. No sé si es tal vez por la premura de tener que hacer la evaluación o porque realmente nosotros queremos hacerle trampa al estudiante. Si yo le digo al estudiante que yo lo voy a evaluar en suma, pues en la evaluación yo no le puedo preguntar por resta. Así la resta sea una suma negativa. Si yo no le enseñaba al estudiante el concepto de la suma negativa, no puedo evaluarlo con una resta su meta de que aprendió a sumar. Eso es importante que nosotros lo tengamos muy claro. Si la meta está bien definida, el instrumento de evaluación también lo va a estar. Porque el ítem, la pregunta que nosotros hagamos para poder verificar esa meta, ya está muy clara. Si yo le dije que aprendió a sumar, yo le tengo que preguntar es cómo suma, no más. No le puedo preguntar por el resto. Bueno, si en el curso tengo las 4 operaciones, pues entonces yo ya tengo
unas metas definidas para cada una de las operaciones. Y entonces el examen me va a dar cuenta de esas metas, como lo vamos a ver más adelante. El propósito, ¿qué es lo que yo quiero evaluar realmente? Si yo voy a evaluar metas, o voy a evaluar competencias, o voy a evaluar desempeño. Eso me determina también el tipo de instrumento que yo voy a utilizar. Lo más importante, que la estrategia de evaluación tiene que ser múltiple y articuladas al propósito. Básicamente hay dos tipos de pruebas, las pruebas abiertas y el test. Pero, por ejemplo, una prueba perfecta puede ser una observación. Yo veo a mis muchachos estudiando, veo a mis muchachos trabajando, que ya los puedo evaluar ahí. Ah, sí, están comprometidos, veo que están desarrollando bien el trabajo, son capaces de establecer las interacciones que yo esperé. Y de alguna manera, ese resultado me puede a mí decir, realmente mis estudiantes tienen las condiciones para realizar un buen aprendizaje. Desde los estándares de medición, esas estándares de medición están asociadas directamente con las metas. Si yo propuse al estudiante que aprendiera a sumar, en la descripción del logro yo tengo que decir cómo es que tiene que sumar. Si va a sumar 2 números, 3 números, o números con varias cifras, etcétera, etcétera, o si suma de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. De alguna manera yo tengo que tener claras las condiciones en que le voy a exigir que me realice la tarea. Y esas condiciones son las que yo le voy a colocar al estudiante al final para poderlo evaluar. Pues, por ejemplo, cuando yo tengo una prueba abierta, la rúbrica, ¿qué es eso? La rúbrica lo que me permite a mí determinar son esas condiciones. ¿En qué forma es que yo voy a evaluar el trabajo que voy a escribir? ¿Por qué razón? Porque yo tengo que estar buscando validez y confiabilidad en los instrumentos. Veremos entonces ahora qué es la validez y la confiabilidad. ¿Qué es la validez? Podemos entenderla como el grado de error que tiene la medida. ¿Y para qué nos sirve? Para darnos una seguridad, para determinar una consistencia, para poder hacer una predictibilidad y poder tener exactitudes. ¿Exactitudes en qué? En los resultados. Cuando yo aplico un test una y otra vez, cuando yo aplico un examen una y otra vez, en un examen, yo siempre debo obtener el mismo resultado, ¿sí? Ya sea con una misma persona o con otras personas diferentes. Debo tener los mismos resultados. ¿Por qué razón? Porque estoy siempre midiendo lo mismo. Si yo estoy midiendo la suma y lo hago con sumas, yo siempre voy a esperar que los niños que saben sumar son los que van a obtener los mejores rendimientos en la suma. Y los niños que todavía tienen dificultades en la suma son los que menos van a tener la posibilidad de tener ese rendimiento. Pero de alguna manera ese instrumento que yo he enseñado me permite tomar esa decisión de saber si este niño realmente sabe sumar o si este niño no puede sumar. Y la confiabilidad básicamente está relacionada con la fiabilidad, o sea, con la validez y con la estabilidad. ¿Qué significa eso? Que la confiabilidad me permite a mí explicar la variabilidad de los resultados. ¿Por qué decimos variabilidad? Porque cuando aplicamos un instrumento de evaluación, no todos van a sacar 5, unos van a sacar 0, no, van a sacar 1, van a sacar 0.5, van a sacar 5, van a sacar 4. O sea, entre comillas, la distribución de las notas va a tratar de tender a seguir una distribución normal, la famosa campana de Gauss. O sea, hay un sitio donde la mayor cantidad de estudiantes, los resultados de los estudiantes se van a acumular más, y hay otros extremos donde las cantidades de los estudiantes que se van a ubicar son menos. Entonces habrá unos a la lado de la izquierda, que normalmente se entiende son los que menos han logrado, y habrá otros a la derecha, que son los que han logrado los más altos desempeños. Pero hay una cantidad grande de la población que se queda en la mitad, ¿sí? ¿Y qué razón determina eso? Que nosotros nos permite tomar una decisión de si realmente estamos midiendo el trazo de escala. O sea, cuando yo aplico el instrumento de la suma a mis estudiantes, yo sé que voy a tener estudiantes que saben sumar muy bien, hay estudiantes que no van a saber sumar tan bien, pero hay una gran mayoría de estudiantes que me pueden decir, bueno, sí, más o menos los estudiantes pueden realmente saben sumar. ¿Qué significa la validez? Pues la validez ya lo dijimos que era tener los mismos resultados, o sea, saber que lo que estamos midiendo nosotros es lo que queremos realmente medir. Por esa razón, hay 8 fuentes de validez. Validez que están relacionadas con la relevancia del contenido. Si los objetivos están muy claros, las metas están muy claras, los contenidos se ayudaron a desarrollarlos, la evaluación tiene que estar alineado a eso. Y de alguna manera, ese instrumento que hemos diseñado nos permite a nosotros
tomar la decisión de que realmente estamos midiendo lo que estamos midiendo. Los procesos mentales y las habilidades de pensamiento requeridos, eso está ya definido en el currículo. Las interrelaciones que tenemos de puntajes con todos los instrumentos de evaluación, cuando yo hice observaciones, cuando yo hice ensayos, cuando yo hice, digamos, actividades de reflexión y todo, que tenían el mismo criterio de evaluación, todos deben de estar correlacionando, o sea, deben de estar apuntando de manera positiva a demostrar que realmente el estudiante ha aprendido. Por esa razón la cuarta está en relación con eso. Que los puntajes que tienen los diferentes instrumentos que están midiendo logros semejantes, logros semejantes también deben de ser más o menos iguales. Que de alguna manera también hay condiciones ambientales en la aplicación de las pruebas que pueden estar modificando los resultados. Entonces no siempre tiene que ser exactamente el mismo resultado, sino que el resultado tiene que estar moviéndose dentro de un rango que se puede considerar aceptable. La confiabilidad de los puntajes del test, o sea que cuando yo hice el test realmente me está midiendo lo que estoy buscando medir y es decir, que realmente me está demostrando que cuando los estudiantes resolvieron el test pudieron efectivamente lograr ese puntaje. Las generalizaciones que se pueden hacer con la interpretación de los resultados, o sea, para decir si realmente ese instrumento me permitió diferenciar los estudiantes que saben de los que no saben, de los que saben un poquito más, de los que de pronto en un momento dado saben un poquito menos y que de alguna manera ellos tienen que mejorar un poco sus habilidades para poder lograr lo esperado. Y el valor de uso entonces con las consecuencias previstas, o sea, que en un momento dado cuando yo tomo la decisión de aprobar a un estudiante, con ese instrumento de evaluación o con ese conjunto de instrumentos de evaluación, yo tengo la certeza de que realmente ese estudiante aprendió. Eso es lo que significa la validez, que yo puedo tranquilamente decir, mire, ese grupo de estudiantes que se promovieron en el curso realmente saben, conocen de lo que se está tratando, ¿no? Y los costos de la aplicación y el grado de eficiencia, que también es importante tenerlos en cuenta. ¿Qué tan factible es, por ejemplo, aplicar una prueba en línea? ¿O qué tan factible es aplicar una prueba de lápiz y papel? ¿O qué tan factible de pronto en un momento dado es hacer una observación? Eso, digamos, son unas consideraciones que tenemos también que hacerlas, porque de alguna manera eso nos permite a nosotros también ver en términos de costo-beneficio la utilidad que puede tener ese instrumento. Tenemos aquí una cuestión importante que yo quiero que les quede a ustedes muy clara. A este lado, al lado de la izquierda, tenemos nosotros el conjunto de lo que son los objetivos de aprendizaje, que pueden ser las metas o pueden ser las competencias. Para que nosotros tengamos una muy buena confiabilidad en el instrumento de evaluación, los objetivos que hemos considerado fundamentales, y ahí, digamos, también hay una consideración particular de currículo y que en un momento dado me quiero volver a la imagen inicial, a la imagen de Chacón, donde vemos, digamos, toda esa cantidad de conocimiento que en un momento dado se estaba tratando de definir en un curso y que solamente cogimos lo esencial. Muchas veces en el diseño del curso debemos buscar nosotros más bien eso. No tener 50 objetivos, tener las metas más reducidas posibles, las metas más esenciales, ¿sí? Yo pensaría que lo ideal fuera tener 5 metas, por esa razón tiene aquí el muñequito 5 nomás, porque pienso yo que esas nos permite a nosotros tener un criterio global cuando apliquemos un instrumento de evaluación muy certero realmente de lo que el estudiante aprendió cuando obtuvo una nota o una calificación aquí en el examen. Y eso significaría también que en un momento dado nosotros podemos tomar también decisiones de cuántos ítems, de cuántas preguntas incorporar al examen. Si yo tengo 50 ítems y voy a preparar un examen de 25 preguntas, pues yo no voy a evaluar 50 ítems. Si acaso podré evaluar 25 objetivos, no más. Y sí, claro, con los otros 25 que también estuvo esforzándose el estudiante por desarrollar. Entonces tenemos también que hacer un ejercicio de economía curricular, donde lo que se tiene que buscar es lo fundamental, lo esencial que el estudiante tiene que aprender de ese contenido que le estemos tratando de enseñar en un curso. De tal manera que en esa forma nos permite a nosotros hacer una relación directa de las preguntas. Y que cuando nosotros hagamos la interpretación del examen, sabemos exactamente cuáles de esas metas fueron las más exitosas de los estudiantes y cuáles no lo fueron. ¿Por qué razón? ¿O para qué?
estuvieron ahí. Y en un momento dado, rediseñar ese proceso de aprendizaje para hacerlo un poco más eficaz. Pues ya nos hemos dado cuenta que en la evaluación, cualquiera que sea, ya sea abierta, de prueba objetiva o de prueba objetiva, tiene siempre una pregunta. Una pregunta a la cual el estudiante responde y a la cual nosotros les colocamos unos criterios. En las pruebas objetivas nosotros utilizamos una verificación de si logró la respuesta correcta o no logró la respuesta correcta, o si en un momento estamos nosotros en una prueba abierta, en verificar las condiciones que estuvo cumpliendo con la rúbrica. O sea, de alguna manera, nosotros tenemos unas escalas que nos permiten a nosotros tomar decisiones sobre el logro alcanzado por los estudiantes. Y vienen aquí dos teorías que yo quiero revisar así de manera muy rápida. ¿Por qué razón? Porque esto también tiene otro contexto teórico bastante importante, pero que de alguna manera son herramientas que nos permiten a nosotros tomar decisiones sobre los resultados que se lograron en el examen. Porque en un momento dado, si encontramos que un examen no nos está midiendo lo que realmente se está midiendo, nosotros estamos en deuda con el estudiante. Porque en un momento dado estamos utilizando un instrumento que no está midiendo lo que realmente tiene que medir. Entonces la teoría clásica del test básicamente tiene una relación lineal entre el desempeño de la persona y el ítem, o sea, la pregunta. Pero digamos que hay unas condiciones en que, como son mediciones repetidas, pueden existir fuentes de error. Entonces, cuando se hace la valoración de los resultados del test y del ítem, nosotros tenemos que tener en cuenta de que el puntaje que obtuvo el estudiante tiene un margen de error. Y ese margen de error hace que se ubique por arriba o por debajo dentro de una escala. Y muchas veces en ese problema de ubicación es donde se puede tomar una mala decisión. Por ejemplo, las que yo le comentaba. Dígame qué diferencia hay entre un 2.99, como nos comentaba nuestra compañera, y el 3. A ver, ¿el instrumento es capaz de lograr hacer esa diferenciación tan clara en términos del aprendizaje? Yo lo pongo en duda, y lo pongo bastante en duda. Y por esa razón, pues estas herramientas nos van a ayudar un poquito para mirar si realmente la condición que nosotros preparamos el instrumento fue la más idónea o no fue la más idónea. Entonces aquí se hacen unos cálculos de unos índices, que se llama el alfa de Cronbach, o el índice de confiabilidad interna, que mide el grado de relación entre los ítems. En la diapositiva anterior, en esta diapositiva, ustedes se dieron cuenta que aquí tengo una relación directa entre ítem y objetivo de aprendizaje. Pero también creo yo que hay la necesidad de mirar que exista una correlación también entre los ítems. Y esa correlación entre los ítems son los que están midiendo aquí el alfa de Cronbach. Si el alfa de Cronbach tiene un valor por arriba de 7, quiere decir que el test está funcionando de manera adecuada. O sea, que de alguna manera está haciendo las mediciones que se esperan ocurran. Tienen otros dos índices que están relacionadas directamente con las respuestas que dieron las personas que se sometieron al examen. Uno es el índice de dificultad, que corresponde a la fracción de los evaluados que contestaron bien cada una de las preguntas. Estos índices se utilizan básicamente para poder hacer la estandarización de un test, o sea, establecer una serie de límites entre los cuales yo voy a tener la mayor cantidad de la población de los estudiantes que se someten a este examen a evaluar de acuerdo a las condiciones. Y entonces podemos determinar ahí con ese índice qué tan difícil o qué tan fácil es. Y viene el índice de discriminación, que el índice de discriminación lo que hace es diferenciarme de los estudiantes que saben de los que no saben. Viene ahora otra teoría que también esta es un poco más poderosa, pero tiene también otras condiciones de orden matemático para poderla resolver. Y es que ya trabaja más en relación de una probabilidad. La teoría clásica del test establece una relación lineal. Esta ya no. Esta más bien lo que determina es como los rangos de chance, entre comillas, que tienen las personas cuando se enfrentan a un ítem. Esta teoría, esta forma de medir, digamos, la validez de un test y la validez de los resultados,
nos permite a nosotros resolver el problema del 2.9 con el 3. Porque en un momento dado, si esas diferencias en términos de habilidades están muy cercanas, pues la persona en un momento dado puede estar demostrando que sí tiene las capacidades para poderlo hacer. Lo que pasa es que de pronto existieron algunas condiciones previas que no le hicieron tan exitoso resolver el tema, ¿no? Lo importante de esto es que aquí aparece una curva característica del ítem. Con la teoría clásica del test casi como que esperaría como una relación de orden lineal. Cambia en esta no, en esta ya tiene otra forma que ya te la voy a mostrar. Y vienen otros supuestos, y es que los ítems son completamente independientes. O sea, cada ítem acá funciona de manera individualizada, digamos así. Si es que un ítem puede tener personalidad. No hay ninguna relación, y eso es lo más importante también que tiene que tener cuando se diseña la prueba. Yo no puedo utilizar ítems que en un momento dado, porque a veces yo he visto también exámenes que los preparan así. Dan una información, hacen una pregunta y luego con base en esa pregunta, los resultados que obtengan ahí, utilizan ese resultado para resolver otra pregunta. Si el estudiante no fue capaz de resolver la pregunta, perdió la otra. Entonces, eso digamos es un ejercicio de trampa. Eso no es medir ningún tipo de habilidad. Eso simplemente es jugarle sucio al estudiante. Decirle, no, mire, yo no quiero ganar a usted. Es así de sencillo como se le tiene que decir. Entonces, por esa razón, aquí es importante que la independencia del ítem es total. Además, también en esa unidimensionalidad es que el ítem solamente mide un rasgo. Un solo rasgo, no mide 2 ni 3. Para cada rasgo es la necesidad de establecer un ítem específico. ¿Qué significa rasgo? Pues por ejemplo en el caso de las 4 operaciones, un rasgo puede ser sumar, el otro restar, el otro multiplicar, el otro dividir. Entonces yo no puedo hacer un ítem donde yo verifique que todas estas 4, digamos estas cuatro habilidades que yo le he colocado al estudiante o rasgo, las voy a medir con un solo ítem. No, yo tengo que utilizar un ítem para medir suma, otro para medir resta, otro para medir multiplicación y otro para medir división. O de lo contrario, no voy a obtener los resultados esperados. Este es el comportamiento que debe de tener el ítem. Esa es la famosa curva característica del ítem. Y que en un momento dado, aquí hay una serie de variables en las cuales estamos buscando, aquí digamos en el eje, si me deja la computadora, podemos mostrar aquí la esta. Aquí abajo aquí abajo, en el eje horizontal, está la habilidad. Entonces ustedes se dan cuenta que hay una habilidad que tiene un rango de 0 y tiene valores positivos y valores negativos. En la teoría clásica del test, los valores siempre son positivos. Ahora aquí no, aquí podemos tener más habilidad o menos habilidad. Y así de esta forma se distribuyen las personas. O sea, distribuyen las personas no sino las respuestas que hacen las personas. Luego viene aquí el eje vertical, que es la probabilidad. Entonces ustedes se dan cuenta que la probabilidad se mueve de 0 a 1. ¿Sí? O sea, aquí se ubican las condiciones en las cuales se debe estar, digamos, moviendo, digamos, la posibilidad de respuesta a la persona. No es como el cuento del que teníamos nosotros con el otro, ¿sí? De que en un momento dado se tiene que mover en unas fracciones entre probar un otro lado, incluso dependiendo del puntaje que se le coloque al ítem. No, aquí siempre se está moviendo de la misma forma. Y hay varias características específicas que las estamos marcando con unas letras acá. La letra A, que es la que tenemos acá como los parámetros de discriminación del ítem, ¿sí? Que es digamos, esta pendiente, la pendiente que tiene la curva. El otro parámetro es la dificultad, que es, digamos, este punto en el cual se supone que la probabilidad de respuesta tiene que ser la mitad, pero en un momento dado está marcando, digamos, en términos de la habilidad. Luego viene la pseudoadivinación. En la teoría clásica del test hay la necesidad de trabajar unas formulaciones matemáticas para tratar de lograr hasta dónde un ítem, poder hacer una corrección, hasta dónde un ítem, digamos, fue adivinado. Aquí no, aquí simplemente con los datos que tengo, yo aquí establezco en el cruce del eje vertical con la curva de característica del ítem, establezco, digamos, ese valor. Y ese valor me permite a mí, en un momento dado, estandarizar, digamos, un ítem. Poder, o sea, saber exactamente cómo se comporta ese ítem y de qué manera lo podría utilizar. Porque la curva característica del ítem es, como su nombre lo indica, característica del ítem. En
que son muy semejantes, aquí no. ¿Por qué razón? Porque se está cumpliendo con el principio de la unidimensionalidad. El ítem está midiendo un solo rasgo. Y si nosotros llegamos a encontrar un ítem que esté comportando con su curva de características del ítem igual a otro, es muy posible que con los dos ítems estemos midiendo el mismo rasgo y no nos demos cuenta. Entonces ahí, por ejemplo, podemos hacer una revisión del mismo para poder entonces cambiarlo, modificarlo o eliminarlo definitivamente. Eso es lo que significa estandarizar un test. Incluso no siquiera estandarizar un test, es estandarizar más bien las preguntas para armar lo que se llama las famosas bancos de preguntas. Por ejemplo, esto es lo que hace el ICFES. El ICFES llega y aplica sus exámenes, hay unos ítems nuevos que coloca ahí, espera los resultados que están dados ahí por las personas, los mete acá y determina a ver si los puede seguir utilizando o no. Y ya cuando se ve que cumplen con esa prueba, con ese parámetro, con los parámetros que se han definido, entonces se meten al examen nuevamente. Y aquí tenemos varios modelos lógicos diferentes. Entonces tenemos el modelo de Rasch, el de 2 parámetros y el de 3 parámetros, que son los que nos permiten hacer efectivamente esas medidas. Bueno, ya con esto terminé. Me gasté más del tiempo que esperaba. Bastante. Les tengo que realmente agradecer la motivación que tuvieron por escucharme. Entonces yo también soy medio cansón hablando, pero de alguna manera espero que tenga alguna utilidad por eso. Entonces, muchísimas gracias. Y si hay algo más que quieran saber. Bueno, doctor José Humberto Guerrero, muchas gracias por esta magnífica presentación sobre el tema de evaluación de los aprendizajes. Sin duda alguna es un aprendizaje para todos los que estamos aquí en esta aula de evaluación. A lo largo de la charla, pues ya los estudiantes han hecho sus comentarios, sus apreciaciones que nos han parecido muy valiosos. Al momento, si alguno tiene alguna inquietud en particular, pues bienvenida también para darle alguna claridad. Y pues si no la hay, pues seguramente vamos a tener otros espacios también para pues seguir ampliando sobre este tema. Ya el doctor José Humberto se comprometió con nosotros para hacernos llegar las diapositivas y colgarlas en el curso. Esto lo hará la doctora Laura, nos suministrará esas diapositivas y el link para que en cualquier momento podamos retomar alguna situación en particular que queramos volver a repetir de la presentación, y también disponible para los estudiantes que no pues estuvieron esta noche con nosotros por alguna situación.